Buenas. Daremos comienzo con la clase número 3 de las epístolas carcelarias. La palabra es el capítulo 2 de Efesios. La escena del capítulo 2 es gracia. Punto 1. Las acciones de los fieles antes de creer. Versículo 1 al 3. Punto 2. La fe y la salvación es regalo de Dios. Versículo 4 al 10. Punto 3. Reconciliado por la preciosa sangre de Cristo. Versículo 11 al 19. Punto 4. Edificación del templo. Versículo 20 al 22. Veamos el punto 1. Las acciones de los fieles antes de creer. Versículo 1 al 3. En el versículo 1 dice: en otros tiempos ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Aquí ustedes se refiere a los fieles creyentes. Que dio vida a los que estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Pecado significa desviado del blanco. Transgresiones significa caído del camino. Delante de Dios todo es pecado, sea un pequeño o defecto. El pecado se clasifica en pecado original y pecado propio. El pecado original se clasifica en condenación y pecado hereditario. La condenación es el pecado que entró cuando Adán comió del árbol del bien y del mal. Adán, como representante de la humanidad y como había violado el pacto de obra, carga con toda la responsabilidad del pecado. Por eso, toda la humanidad fue condenada en Adán. Si hay un solo deportista que represente a un país, ese deportista es el representante de ese país. Y como Adán representa a la humanidad, toda la humanidad es pecador delante de Dios en Adán. Esto es la condenación. Por lo tanto, nosotros los seres humanos estamos condenados delante de Dios. Luego está el pecado hereditario. El pecado hereditario significa que el pecado en la naturaleza pecaminosa de Adán no se detuvo allí, sino que fue heredado a sus descendientes. Por tanto, todo lo que hemos nacido de Adán, o sea, toda la humanidad, nacemos con esa naturaleza pecaminosa.
Tomamos referencia, Salmos capítulo 51, versículo 5. Luego el pecado propio se clasifica en pecado mortal y pecado venial. El pecado propio es el pecado que comete por uno mismo. El pecado propio es lo que quebranta la escritura y hace mal. Y el pecado venial es el pecado que, aunque no llegue a cometer por acción, pero que no llega a cumplir con las exigencias de Dios. Por lo tanto, aunque el hombre no haya cometido ningún pecado, no alcanzar a cumplir la voluntad de Dios, eso también es pecado, el pecado venial. De esta manera, el pecado se clasifica en pecado original y pecado propio. El pecado original a la vez se clasifica en condenación y pecado hereditario. Y el pecado propio se clasifica en pecado mortal y pecado venial. Por eso dijo, están muertos, significa que el hombre nace con un espíritu muerto. Es decir, el hombre nace con un alma muerta. Por eso dice, en otros tiempos ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Que en otros tiempos estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Pero en Jesucristo recibieron vida. Aquí que estaba muerto es el estado de que nace con el alma muerto. No conocer a Dios es el estado separado de Dios. Si uno está separado de Dios, que es la vida, ese espíritu está muerto. Por eso en Juan capítulo 3, versículo 5, dijo, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. También en Juan capítulo 5, versículo 25, dijo, y ha llegado ya en los que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. En ese momento, los que oigan vivirán. Allí, los muertos se refiere a los que tienen el alma muerta. Y también en Juan 5, 24, dice, y cree a aquel que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Por lo tanto, está dando testimonio de que antes de creer, el alma de las personas estaba muertos. En el momento en que Adán pecó, el alma murió. Pero el espíritu renace cuando cree en Cristo que ha venido. El espíritu de los fieles renace por agua y Espíritu Santo. Renacer es que el espíritu que estaba muerto vive de nuevo.
Cuando vive de nuevo el espíritu que estaba muerto, se pasa de la muerte espiritual a la vida espiritual. Cuando el espíritu de los fieles vive de nuevo, no solamente lo hace en una parte, sino en su totalidad. Versículo 2. En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Aquí está diciendo que los fieles, antes de conocer a Jesús, cuando su espíritu estaba muerto, vivió en medio de pecado. Nosotros, antes de creer en Jesús, vivíamos en medio de los poderes de este mundo. Los poderes del mundo se conducían según el que gobierna las tinieblas del diablo. Es un mundo de hábitos que desobedece a Dios. Los fieles también, antes de creer en Jesús, siguieron costumbres del mundo y muchas costumbres supersticiosas. También que siguieron al que gobierna las tinieblas. Se refiere al mundo mental. El que gobierna el mundo mental es el diablo. El diablo, tomando control del mundo mental del hombre, los engaña. También dijo, el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En medio de las personas que desobedecen a Dios, obra el diablo. Si el fiel desobedece a la palabra de Dios, obra en él el diablo. Y ese hombre se vuelve esclavo del diablo. Versículo 3. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestro propósito. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. De esta manera, los fieles, antes de creer en Jesús, vivíamos en las tinieblas, éramos esclavos del diablo, siguiendo nuestro propio egoísmo, impulsado por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. El hombre se corrompió completamente. Por lo tanto, no tiene nada de bueno. Por eso, antes de creer en Jesús, vivíamos siguiendo a la naturaleza pecaminosa, a la vieja naturaleza. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Por lo tanto, nosotros los fieles debemos recordar en qué estado estábamos antes de creer en Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados cada día. El apóstol Pablo recordaba cuando perseguía a la iglesia en su pasado y se pasaba arrepintiéndose. Por eso Pablo se humillaba diciendo que es el más pequeño entre los fieles.
¿Cómo era yo antes de creer en Jesús? Hay que preguntarse, ¿cuán grande eran mis pecados, mi naturaleza pecaminosa? Siempre recordando eso, hay que aprender a humillarse siempre. Así como dice en el versículo 3, no debemos olvidar los pecados que hayamos cometido en el pasado. Aunque hayamos recibido perdón por arrepentirnos, recordando siempre eso, y eso debe ser nuestra base de vida de fe. Los fieles creyentes debemos llevar una vida de humildad, arrepintiendo de los pecados pasados. Punto 2. La fe y la salvación es regalo de Dios. Versículo 4 al 10. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros. Acerca de nuestra salvación, dice que nos salvó nuestro Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros. Ahora en el versículo 5, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Dice, como dice en el versículo 5, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Que somos salvos por su gracia. En Jesucristo nos ha dado vida y ha renacido nuestro espíritu. Por lo tanto, nuestro espíritu renacido vivimos siendo uno con Jesucristo. Aquí en la Biblia coreana, por gracia ustedes han sido salvados, está entre paréntesis. Esto explica que la salvación no vino por obra humana, sino solo por gracia de Dios. Versículo 6. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Dice en el versículo 6 que levantó nuestro espíritu muerto con Cristo Jesús y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Está diciendo que dio una nueva vida al espíritu muerto y lo hizo renacer. Dijo, nos resucitó. Es que esto es que sigue vistiendo con la vida y el poder de Cristo. Y también dijo, y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. El Espíritu renacido de los fieles, unido con Cristo Jesús, resucitó y hacemos las obras de fe investidos por esa vida y poder. Los que estamos unidos con Cristo debemos siempre vivir en el mundo espiritual. Versículo 7. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús.
Aquí está mencionando el propósito de Dios para salvarnos. Fue para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad. Para eso eligió a su pueblo. Romanos 9:23 como referencia. Dios lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria. Por lo que nosotros los fieles debemos dar siempre la gloria a Dios y demostrar el amor de Dios a todo el mundo. Versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Dijo, por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de hombre, sino que es regalo inmerecido, gratuito de Dios. El hombre solo es salvo por fe. Esto también nos ha dado Dios gratuitamente. Si acá pone otra condición, se vuelve otro evangelio. Hay quienes afirman equivocadamente que para la salvación, aunque crea en Jesús, físicamente debe llevar una vida ascética. Nosotros los protestantes afirmamos que solamente es salvo por fe. Si dice, hay que tener 99% de fe y 1% de obra para ser salvo, está equivocado. Como dice, el justo solo por fe vivirá, la salvación viene únicamente por fe. La secta que entró a la iglesia de Gálatas afirman que aunque crea en Jesús debían circuncidarse para ser salvo. En la iglesia adventista también afirma que aunque crea en Jesús deben cumplir con el día de reposo para ser salvo. La secta Chongdoguan afirma que aunque crea en Jesús deben pasar por el olivo para ser salvo. Así que si algunos afirman que deben creer algo más aparte de Jesucristo o hacer otra cosa, es otro evangelio, serán maldecidos. Palabra de referencia, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Esta salvación no procede de ustedes, sino es regalo de Dios. La fe es regalo de Dios. Es el regalo que le dio al pueblo escogido. Por lo tanto, no es que nosotros tenemos algo bueno, sino es por la gracia de Dios. La salvación es pura gracia de Dios.
también Dios le dio la fe al pueblo escogido, dándole la salvación. Hay una contradicción entre el pueblo elegido y salvo y todos los que creen serán salvos. Porque cuando Dios da fe, lo hace para con el pueblo escogido. Y el pueblo escogido es salvo porque ha creído en Jesucristo. Esto es el regalo de Dios. En el versículo 9, no por obras para que nadie se jacte. Si la salvación dependiera de nuestras obras o actos, podremos jactarnos. Pero fue por la gracia de Dios infinita, no tenemos nada que jactarnos. Solamente podemos agradecerle a Dios por esta gracia. Versículo 10. Porque somos hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Los fieles somos hechura de Dios, somos criatura de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Dios nos ha dado nueva vida por agua y Espíritu Santo. Esto es nueva creación. Dijo, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Por lo tanto, nosotros debemos hacer el bien en Cristo Jesús. ¿Qué es la buena obra? Primeramente, el bien moral. Segundo, cumplir con la voluntad de Dios. Tercero, obras que dan vida. Nosotros los fieles creyentes debemos esforzarnos a hacer el bien moral, obedeciendo la voluntad de Dios y dando vida a otras personas. Porque dijo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nuestro espíritu renacido podrá ir creciendo cada vez más si nos esforzamos también a hacer la buena obra. También irá creciendo el reino de Dios y su justicia. Punto 3. Pacificado por la preciosa sangre de Cristo. Versículo 11 al 19. Versículo 11. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. La iglesia de Éfeso estaba compuesta por fieles que de nacimiento eran gentiles, no eran israelitas. También son incircuncisos, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Significa no recibieron la circuncisión en el cuerpo, por eso son incircuncisos. Antes de creer, en el versículo 12, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El estado de no creer en Jesús es lo mismo que estar separado de Cristo. Porque también eran gentiles y no israelitas. Antes de creer eran ajenos a los pactos de la promesa. También sin esperanza de salvación. Y sin Dios en el mundo.
O sea, separado de Dios, eran personas que no tenían nada que ver con Dios, pertenecían al diablo. Pero ahora los fieles de Éfeso se han convertido en fieles en Jesucristo e Hijo de Dios. Si vemos en el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Antes de creer en Jesús, estaban separados los gentiles de los israelitas, pero se han acercado mediante la sangre de Cristo. Ahora por la sangre de Cristo son hermanos que sirven un mismo Padre. Aquí está hablando de la reconciliación entre judíos y gentiles. Versículo 14. Porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Dice, Cristo es nuestra paz. El Señor hizo que los dos pueblos se hagan uno. Derribó el muro de enemistad que los separaba. En el templo de Jerusalén estaba en el patio un muro que los separaba. Está diciendo que Jesucristo con su sangre derramada en la cruz derrumbó ese muro que había entre los judíos y gentiles. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Jesucristo anuló con su sangre derramada en la cruz la circuncisión, la Pascua, las ceremonias. Versículo 15. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Dice que Jesucristo con su sacrificio anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Ahora en Jesucristo los judíos y los gentiles se han reconciliado. En el pasado eran como enemigos. También había diferencias como la circuncisión, la Pascua y las fiestas lunares. Pero ahora, creyendo en Jesucristo, los gentiles se hicieron hijos de Dios y son salvos. Esto no está diciendo que Jesucristo anuló y los mandamientos en sí, sino que perfeccionaría la ley. Entonces, lo que aquí, ¿qué dice? ¿Qué significa? Esto está hablando de las ceremonias y rituales que están insertadas. En el Antiguo Testamento entregaron las ovejas como sacrificio delante de Dios. Pero ahora Jesucristo, que es la sustancia vida misma, derramando su sangre, perdonó nuestros pecados, anulando así la ceremonia e instituciones, siendo salvo por creer en Jesucristo. Versículo 16. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad.
Por la gracia de la cruz de Jesucristo, sean judíos o gentiles, ahora somos uno en Dios. Y por la redención de la cruz nos hemos reconciliado entre Dios y nosotros. Versículo 17. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Dijo, proclamó paz a ustedes que estaban lejos. También paz a los que estaban cerca. Aquí los que están lejos se refieren a los gentiles. Y los que estaban cerca se refieren a los judíos. Está diciendo que por medio de la redención de Jesucristo pacificó la relación entre gentiles y judíos. Así que todo aquel que crea tendrá en su corazón paz espiritual. Versículo 18. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por la unidad que se produjo por la redención de Jesucristo, los judíos y gentiles ahora tienen acceso al mismo Padre. Está diciendo, hijo mayor son los judíos, hijo menor son los gentiles. Ellos se reconciliaron y se presentan ante el Padre. Versículo 19. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice, aunque sea gentil, si cree, ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Toda la iglesia y fieles son miembros de la familia de Dios. Todos somos hijos de fe de Abraham. Porque recibimos la fe de Abraham, somos hijos de Abraham, miembros de la familia de Dios. En el mundo también, si dicen ser de la familia de un rey, es considerado grandiosamente honorífico y poderoso. Nosotros los creyentes, como somos de la familia de Dios, pertenecemos a una importante familia. Las familias poderosas del mundo o poder no son eternas. Todas las cosas del mundo son momentáneas. Pero por creer en Jesús somos hijos de Dios y de la familia eterna de Dios. Del versículo 20 hasta el versículo 22 se trata del punto 4. Edificación del templo. Versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Dijo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Esto simboliza la Biblia. Se trata de la palabra dada a los apóstoles y profetas.
significa que sobre la palabra puso a los fieles y a la iglesia. Registró las escrituras del Antiguo Testamento por medio de los profetas y a través de los apóstoles registró las palabras del Nuevo Testamento. Y sobre estas palabras la Biblia fue puesta a los fieles y la iglesia. No puede haber otra base aparte de la Biblia. El Antiguo y el Nuevo Testamento es revelación estándar, perfecta e implacable. No se debe agregar o sacar algo de la Biblia. No se puede ir más allá de la Biblia, de la palabra, pero tampoco menos que eso. Hay que ir hasta donde dice la palabra y hay que hacer hasta donde dice que deben hacer. Hay que estar siempre en base a la palabra. Cuando estamos en la palabra, el diablo no podrá hacernos caer. Pero si nos apartamos de la palabra, caeremos en la tentación y saldremos perdiendo. Dijo también, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Es la piedra principal para la construcción de la casa. Si la piedra principal es fuerte, toda la casa será fuerte. Pero si la piedra principal es débil, todo será débil. Jesucristo es la piedra angular del templo espiritual. Hay que avanzar edificado sobre el templo espiritual que es Jesucristo. Versículo 21. En él todo el edificio bien armado se va levantando hasta llegar a ser un templo santo en el Señor. En Jesucristo las partes del edificio se van armando entre unos con otros. Aparece muchas veces la palabra en Cristo. Nosotros siempre debemos vivir en Cristo. Dice, para llegar a ser un templo santo en el Señor. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice que el que cree en Jesús es el templo. También que la unión de esos templos se van armando para hacer un templo más grande. Como si los ladrillos uno por uno se van armando para hacer un gran edificio. Cada fiel unido entre unos con otros se van armando para hacer un gran templo. Para ir edificando un templo necesita columnas y necesita vigas. Se necesitan varias clases de materiales. De igual manera, cada miembro de la iglesia tiene cargos diferentes, por lo que deben ser responsables. Si todos quieren ser columnas, no se puede armar un buen edificio. Cada uno tiene dones y gracias diferentes. Si cada uno es responsable de sus cargos, podremos ir edificando un hermoso templo.
Reconociendo que somos templo espiritual de Dios, enganchándose entre unos con otros en Cristo, se podrá ir armando un santo templo en el Señor. Que la mano sea buena mano, el ojo que haga bien el papel de buen ojo. Cuando cada miembro del cuerpo cumpla bien con lo que tiene que hacer, el cuerpo funcionará bien. De igual manera, cuando el fiel sea fiel a su cargo, le irá bien su espíritu y también de otras personas. Esa es la regla de nuestro crecimiento de la fe y para un gran templo. Si piensas, si no lo hago, otros lo podrán hacer, es pensamiento que el diablo pone. Es importante tener la mente de que aunque otros no hagan o no hagan, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Versículo 22. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Hay que ir edificando juntos en Cristo Jesús. También en la verdad y en Espíritu Santo. No se hace solo, se hace juntos, recibiendo el conmover del Espíritu Santo, cooperando unos con otros, unidos unos con otros. Así se van edificando el templo. Nosotros siempre en la verdad, recibiendo el mover del Espíritu Santo, cooperando unidos unos con otros, hay que ir edificando el templo agradable a Dios. Amén. Concluimos con la clase número 3 de Epístolas Carcelarias.